15 de enero, San Pablo el Ermitaño. La vida de este santo fue escrita por el gran sabio San Jerónimo en el año 400. Nació hacia el año 228 en Tebaida, una región que queda junto al río Nilo en Egipto y que tiene por capital la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero a los 14 años quedó huérfano. Era bondadoso y muy piadoso y amaba enormemente su religión. En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto a los cristianos que llegaran a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o renegar de su fe y conservar sus fincas y casas, o ser atormentado con tan diabólica astucia que lo lograban acobardar y lo hicieran pasarse al paganismo. Con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas, como veían que muchos cristianos renegaban por miedo y a él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renuncias a sus creencias, dispuso más bien esconderse y era prudente. Pero un cuñado suyo, que deseaba quedarse con sus bienes, fue y lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto. Allá encontró unas cavernas donde varios siglos atrás los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido y sus dátiles le servían de alimento, y la fuente de agua le calmaba la sed. Al principio el pensamiento de Pablo era quedarse por allí únicamente un tiempo, durante la persecución, pero luego se dio cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar tranquilamente a su Dios y escuchar tan claramente los mensajes de Él que le enviaba desde el cielo. Pero decidió quedarse allí para siempre y no volver jamás a la ciudad donde tantos peligros había de ofender a nuestro Señor. Se propuso ayudar al mundo, no con negocios ni palabras, sino con penitencias y oraciones por la conversión de los pecadores. Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro santo ermitaño. La Iglesia le llama ermitaño al que para su vida en una ermita, o sea, en una habitación solitaria y retirada del mundo y de otras habitaciones. Después de pasar allí en el desierto, orando, ayunando, meditando, por más de 70 años seguidos, ya creía que moriría sin volver a ver el rostro humano alguno, y sin ser conocido por nadie, cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo: todo el que se humilla será engrandecido. Y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia. Era San Antonio Abad, y una vez a este santo le vino la tentación de creer que él era solamente el ermitaño más antiguo que había dado el mundo. Una noche oyó en sueños que le decían: hay otro penitente más antiguo que tú. Emprende el viaje y lograrás encontrarlo. Antonio madrugó y a partir de ese viaje y después de caminar horas y horas, llegó a la puerta de la cueva donde vivía Pablo. Al oír el ruido afuera, creyó que era una fiera que se acercaba
y tapó la entrada y con una piedra. Antonio llamó muy largo tiempo, suplicando que movieran la piedra para poder saludarlo. Al fin, Pablo salió y los dos santos, sin haberse visto nunca antes, se saludaron cada uno con su respectivo nombre. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios. Y en ese momento llegó el cuervo trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: «Mira cómo es Dios de bueno. Cada día me manda medio pan, pero hoy, como has venido tú, el Señor me ha enviado un pan entero». Se pusieron a discutir quién debería de partir el pan, porque este honor le correspondía al más digno, y cada uno se creía más indigno que el otro. Al fin decidieron que lo compartirían, tirando cada uno de un extremo del pan. Después bajaron a la fuente y bebieron en las aguas cristalinas. Era todo el alimento que tomaban en 24 horas. Medio pan y poca agua. Después de charlar de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración. A la mañana siguiente, Pablo anunció a Antonio que sentía que iba a morir y le dijo: «Vete a tu monasterio y me traes el manto que San Atanasio, el gran obispo, te regaló. Quiero que me amortajen con ese manto». San Antonio se admiró de que Pablo supiera que San Atanasio le había regalado ese manto y fue a traerlo, pero tenía miedo de volver y ya encontrarlo muerto. Cuando venía de vuelta, contempló en una visión el alma de Pablo subiría al cielo rodeado de apóstoles y de ángeles, y exclamó: «Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós?». Después Antonio dirá a sus monjes: «Yo soy un pobre pecador, pero en el desierto conocí a uno que sí era santo, como Juan el Bautista». Era Pablo el ermitaño. Cuando llegó a la cueva, encontró el cadáver del santo arrodillado con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Parecía que estuviera rezando, pero al no oírle ni siquiera la respiración, se acercó y vio que estaba muerto. Murió en la ocupación a la cual había dedicado la mayor parte de su vida: orar al Señor. Antonio se preguntaba cómo haría para cavar una sepultura allí si no tenía herramientas, pero de pronto se oyó que se acercaban dos leones. Con una tristeza y un respeto, con sus garras cavaron la tumba en la arena y se fueron. Allí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo. San Pablo murió en el año 342, cuando tenía 113 años de edad y cuando llevaba 90 años orando y haciendo penitencia en el desierto por la salvación del mundo, y le llama el primer ermitaño por haber sido el primero que fue al desierto a vivir totalmente retirado del mundo y dedicado a la oración y a la meditación. San Antonio conservó siempre un enorme respeto a su vestidura de San Pablo, hecha por hojas de palmeras, y él mismo se revestía con ellas en las grandes festividades. San Jerónimo decía: «Si el Señor me pudiera escoger, yo preferiría la pobre túnica de hojas de palmera con la cual se cubriría Pablo el ermitaño, porque él era un santo, y no el lujoso manto con el cual se visten los reyes tan llenos de orgullo». San Pablo el ermitaño, con su vida de silencio, oración, meditación en medio del desierto, muévenos, Señor, a ser como este ermitaño, orar más y más
y amarte cada vez más.